Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto que se hayan conectado para asistir a nuestro webinar de reclutamiento y selección más allá del currículum. Disculpen esos 3 minutitos que estuvimos ajustando. Estamos transmitiendo también en vivo para Instagram, para aquellos seguidores que nos están viendo por allí. Y si alguno de ustedes por cosas de la vida tiene algún problema de conexión, que sepan que vamos a estar transmitiendo todo el webinar. También el webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, van a tener todas las herramientas para no perderse de esta conversación tan interesante y enriquecedora y que creo que nos toca a todos, porque cuando hablamos de temas de gestión de talento y aquí en la oficina siempre lo comentamos cada vez que tenemos un proyecto en gestión de talento, ¿quién no se ve impactado, afectado, y motivado por los planes, los procesos o lo que hace nuestra gente de gestión de talento? Bueno, antes de comenzar con este webinar, les comento, nosotros somos Waybetter, somos una consultora especializada en operaciones. Tenemos especialistas que tienen años de experiencia comprobada en las diferentes áreas que manejamos, gestión de talento, como es el caso del webinar del día de hoy, y de nuestra querida Maygelis Cabrera. También tenemos experiencia en estrategia operativa, en cadena de suministro, en fin, muchos, y calidad, por supuesto, calidad e inocuidad alimentaria y muchos otros servicios que de seguro en un futuro muy cercano les van a poder ser de utilidad, ¿ok? Bueno, vamos a empezar de una vez para aprovechar el tiempo de todos los que estamos aquí conectados. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de los botones que están en la aplicación, dependiendo del idioma en que lo tengan. Pueden ver la palabra reacciones o react y allí nos pueden enviar manitos arriba o cualquiera de sus impresiones. Voy a estar también pendiente de los comentarios que dejen en el chat y también tienen un botón para dejarnos preguntas que si el tiempo nos ayuda, vamos a intentar contestar. A ver, ¿cómo se llama y de qué se trata este webinar y por qué estamos reunidos el día de hoy? Bueno, justamente para hablar sobre lo que es el reclutamiento y selección, pero más allá del enfoque tradicional y unidireccional que estamos acostumbrados a ver. Vamos a hablar algo más allá del currículum, cómo hacer un reclutamiento y selección estratégica y con propósito. Y para ello, me acompaña en esta conversación la persona que nos va a decir todos los secretos de gestión de talento para que sepamos escoger y seleccionar a las personas indicadas. Me acompaña mi querida Maygelis Cabrera. Maygelis tiene años de experiencia en el liderazgo de gestión de talento, desarrollando iniciativas que permiten capacitar al personal, desarrollar su máximo potencial y, sobre todo, crear un ambiente de trabajo idóneo donde da gusto trabajar. Este, a ver, creo que no les voy a decir más de Maygelis, van a ver lo valiosa de su experiencia a través de esta hora de webinar que tengo el honor bueno, de hostear de alguna forma. Los dejo con Maygelis entonces. Gracias, May. Excelente, Maite, esa introducción muy emotiva. Bueno, tal cual como lo dijo Maite, hoy no vamos a hablar solamente de cómo reclutar o cómo seleccionar al personal. Eso va más allá, va a la cultura, a lo que queremos lograr, a cuál es esa visión de futuro que queremos tener. Y eso es lo que hacemos en Waybetter día tras día. Creemos en el trabajo que se puede hacer bien, que los equipos pueden ser mucho más humanos, que los líderes pueden ser más conscientes y las culturas pueden ser mucho más vivas. Si ustedes ya tienen una cultura viva, tienen su experiencia o su empresa, organización orientado a la gente, tienen unos líderes que son conscientes, les aseguro que siempre pueden hacerlo mejor, ¿ok? Así que no, sin mucho preámbulo, yo les tengo por acá que pues decir y dedicar esta experiencia para transformar a estas personas que se relacionan con nosotros en el trabajo y cómo se relacionan entre ellas en un capital, en un
talento que ustedes puedan aprovechar para lograr ese objetivo final que es crecer como organización, crecer como personas, crecer como líderes. Y a eso vamos a hablar hoy. Así que hoy les invito a que se tomen este rato, buen provecho a los que están almorzando, pues para reflexionar, cuestionarse y llevarte ideas que puedes aplicar desde ya. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, sin más, gracias a todos por estar aquí, por tomarte ese tiempo. Así que empecemos. Y quiero comenzar por acá. Para los que nos dedicamos al tema de gestión de talento, sabemos que en recursos humanos no es solo reclutar, no es solo pagar la nómina. Hay muchos subsistemas de recursos humanos a los que tenemos que estar al pendiente y que tenemos que agregar estrategia, que tenemos que ponerle cariño y corazón para que salgan bien, porque sí es algo difícil, difícil de vender. Es difícil que otros los vean y no vean a recursos humanos como recursos inhumanos y que no digan, ah, bueno, ellos están allí para pagar la nómina. Ay, sí, contrató a uno y mira, así le salió. No es eso solo recursos humanos. Así que a los que están aquí, que son del área, saben de lo que estoy hablando. Y a los que no, les aseguro que si son líderes de algún emprendimiento, de alguna organización, si tienen su pequeña y mediana empresa, lo viven. Aunque no sean el de recursos humanos o no tengan la persona de recursos humanos, a ustedes en cierta parte le toca llevar el liderazgo del equipo y de la gente. Entonces, sí, la expectativa y la realidad, a veces la realidad nos supera, nos deprime, pero estamos aquí justamente para aprender, para poder llevar esa expectativa o esa realidad lo más cercano a la expectativa. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Les quiero contar algo antes de comenzar a hablar del reclutamiento con propósito, y es un caso que tuve hace muchos años, no diré cuántos años, pero hace muchos años, al inicio de la carrera y de esta experiencia profesional, participé en un proceso de selección para una posición clave del equipo. Necesitábamos un líder, necesitamos a un gerente de área que pues tuviese experiencia, que tuviese una formación académica, que tuviese unas referencias mundiales y conseguimos a ese candidato. Ese candidato tenía estudios en las mejores universidades, había trabajado en empresas transnacionales, había trabajado en empresas grandes con cargos muy exigentes. Sus referencias eran muy buenas y cuando vimos dijimos, tenemos el candidato perfecto, el perfil ideal y lo contratamos. O sea, de una vez dijimos, claro que sí, este CV es impecable, esta persona tiene todo lo que estamos buscando, todo lo que necesitamos. Pero en menos de 3 meses, bueno, vamos a ponerle que un poquito más, entre 3 y 4 meses, el equipo ya estaba agotado, la comunicación era tensa, había recibido quejas de su equipo directo, no les estaba reconociendo el trabajo que su equipo estaba haciendo, se volvía pesado, el equipo no quería estar más allá del momento que necesitaban que estuviese en la empresa, ya el equipo no tenía compromiso. Cuando estamos revisando qué pasó, vemos que lo que hicimos fue recibir a un candidato perfecto e ideal en papel, en CV. ¿Por qué? Porque bueno, cuando pasan estas cosas tenemos que revisarnos. Lo que no vimos en el CV, ¿qué pasó? No hablamos de su estilo de liderazgo autoritario, lo cual hizo que el equipo de trabajo, que era más de vamos a echarnos la mano, vamos a trabajar en equipo, si hay que quedarnos, nos quedamos, hacemos juntos, y cuando hablaban del resultado, lo hablaban como equipo. Entonces, esa falta de liderazgo en ese gerente le jugó en contra. ¿Qué otra cosa pasó? Falta de empatía. Si había una parte del equipo que no entendía, que no sabía cómo hacerlo o que tenía algún inconveniente para entregarle en sus tiempos, era como, yo quiero el resultado, no me importa. No importa lo que esté pasando con esa persona, no hay una conexión de saber cómo estás, qué pasa contigo. El talento no separa la vida cuando pasa a la puerta de la oficina. Viene con sus cargas y con sus emociones y tiene que haber una conexión. Y eso fue una desconexión total con los valores que ya traíamos en la organización, porque para nosotros es importante la gente y en esa organización también lo era. Entonces esa experiencia me marcó, me hizo entender que reclutar bien no es solo encontrar al más preparado en el papel, no es solo el currículo lo que cuenta, sino el que esté más alineado con el propósito y la cultura y con las personas con las que va a trabajar. Nunca tomamos en cuenta en ese momento, y fue un aprendizaje que costó dinero, este,
el que esa persona tenía que llevarse bien con un equipo, el que en ese equipo no necesariamente se iba a adaptar de una manera muy rápida a ellos, y el trabajo es el del líder de hacer esa curva de adaptación de su equipo mucho más corta y mucho más llevadera. Entonces, de allí, mi forma de ver el reclutamiento cambió por completo, y eso, bueno, es justo lo que quiero compartirles hoy a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa cuando reclutamos solo basado en el currículo? A ver, partiendo un poquito de esta experiencia, ¿qué pasa? Hay errores comunes. Es una mezcla de intuición estructurada, de propósito, pero muchas veces por presión, porque hay un tiempo que cumplir, por las costumbres que tenemos, por los sesgos que tenemos, incluso por las faltas de herramientas, caemos en errores que terminan costando caro, en tiempo, dinero y sobre todo en el bienestar del equipo. Cuando la gente empieza a faltar y tú no entiendes ni siquiera el por qué, revisa el líder, revisa el equipo, revisa qué pasó. Puedes evitarte esto reclutando desde el inicio, alineado con tus valores, con tus principios, con esa cultura organizacional. Y en esta parte del webinar quiero invitarte a que mires con honestidad esos errores comunes. ¿Qué errores crees tú que pudiste haber cometido o que estás cometiendo actualmente por desconocimiento, por falta de estrategia, de no entender incluso la cultura de tu organización? Y no es para juzgarnos, como dice el tren, escuchamos pero no juzgamos, sino más bien para aprender, porque si estás aquí es porque quieres hacerlo mejor. Y ya esto es el primer paso. Entonces, te invito a reflexionar, en el principio le decía, reflexionemos, ¿qué errores crees tú que has cometido en este proceso de reclutamiento? Porque es mucho de querer aprender y reconocer en nosotros que no todo lo podemos hacer perfecto y que la intuición tiene un papel importante, pero si nos preparamos, podemos mitigar ese riesgo de que no reclutemos al candidato ideal o de que ese candidato se vaya al poco tiempo. Sí, Mike, por aquí Elizabeth nos compartió en el chat, nos dice, buenas tardes, saludos, esta situación nos ha pasado con el reclutamiento y la selección del personal ciertamente es un error que omitimos en el proceso. Sí, gracias Elizabeth, de verdad, porque hay que tener valentía para admitir cuando nos equivocamos, pero siempre hay que ser muy sinceros y sobre todo con tu cliente interno, con el gerente que está buscando esa persona perfecta y decirle, siempre hay un margen de error, no tenemos una bola de cristal para decir, este es el candidato ideal y va a estar con nosotros hasta que estemos, bueno, 3000 años en el mercado y él va a estar aquí con nosotros, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro es que aprendemos cada vez que pasa algo. Tenemos un proceso de revisión de este proceso de reclutamiento, de selección, para decir, oye, esto fue lo que nos pudo haber jugado en contra, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque justamente, y acá en esta lámina más adelante, y ya estoy pasando la lámina, no sé por qué no pasa, hay unos errores muy comunes y en su mayoría, o en los que vamos a ver hoy, están basados a que solo vemos lo que está en el currículo. Y el currículo puede decir lo que sea, sobre todo si le pedimos ayuda a ChatGPT para que organice y nos ponga el mejor currículo y le decimos, mejóralo. Claro que sí. Bueno, a la inteligencia artificial y también a los servicios, porque hay muchos, he visto por allí, no es que lo haya buscado, pero hay muchos servicios que ofrecen de potenciar tu CV, de mejorar tu imagen en LinkedIn y en otras plataformas, ¿no? O sea, Sí, ahorita hay muchos servicios de cómo enseñar a la gente. Y mi, mi experiencia, mi punto de vista es, la verdad hace falta este servicio comunitario, este servicio social, de enseñarle a la gente a hacer un currículo desde que sales de bachillerato. Desde que sales de bachillerato tienes que aprender a armar un buen currículo. Lo que pasa es que, bueno, se presta para que tengas un currículo muy, muy bueno y luego cuando vas a la entrevista o cuando vas allá a ejercer, bueno, tienes allí más de una pata coja en esa silla. Entonces allí empieza a tambalear la situación.
Pero justamente hablando de ese proceso de cómo ChatGPT, inteligencia artificial, servicios de profesionales del área de recursos humanos que te dicen esto es lo que debería tener tu currículo y sí lo hace más atractivo y nos facilita a nosotros como reclutadores el decir, este puede ser una persona que puedo llevar un screening o que puedo llevar una entrevista o que vale la pena chequear, porque a veces perdemos también buenos candidatos porque tienen un currículo que no los ayuda. Y bueno, son descartados también por allí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad es que cuando contratas o cuando no contratas en base a cultura, al propósito de tu compañía y te encargas de contratar por experiencia y por lo que dice el currículo, terminas despidiendo por actitud. Muchas organizaciones priorizan la experiencia técnica y los logros del CV al momento de contratar. Nosotros hemos tenido clientes que nos exigen que sea egresado de X universidades, tratamos de disuadirlo, de meter otros perfiles, porque realmente a veces el cliente viene con unos sesgos y no necesariamente lo ayudan a ubicar al candidato que quieren. Entonces, trabajo de nosotros también acá en Waybetter, poder con el cliente definir ese perfil, crear ese perfil del candidato que realmente es lo que él necesita y no lo que está enfrascado en ver. Ahí también nosotros metemos la mano y hacemos, bueno, en nuestra experiencia con esto, con datos, hablamos con ellos sobre, bueno, no solamente necesitas que esté graduado de una universidad o haya trabajado en X empresa, también debemos ver otras cosas. Sin embargo, estos problemas, los problemas que llegan a despedir por el tema de actitud, suelen venir relacionados a comunicación, a ética, a la capacidad de trabajar en equipo, a cómo lideras a ese equipo. Entonces, allí es donde tenemos que meter mucho el ojo. Estudios de Harvard citan que bueno, el 89% de las nuevas contrataciones se deben a problemas de actitud o a falta de habilidades técnicas. Es decir, termina sacando esta persona, perdón, y no a falta de habilidades técnicas. ¿Qué quiere decir? Que termina sacando una persona que es muy buena, pero no hace que tu equipo avance, no da los resultados porque no logra hacer match con el equipo, porque no logra hacer match con tu cultura. ¿Y esto por qué ocurre? Porque bueno, porque las entrevistas tradicionales se enfocan en lo que la persona sabe hacer, en lo técnico, no en cómo lo hace ni por qué lo hace. Subestimamos la importancia, la curva que pudiese tener esa persona en el ajuste de la cultura, sus motivaciones, lo emocional. Se asume la experiencia, se asume que si trabajaste N cantidad de tiempo en una empresa X, ya usted tiene garantizada la adaptabilidad, porque si usted se adaptó a aquello, se adaptó a esto. Y no necesariamente es así. Eh, sí, May, tenía una pregunta. Entonces, esto quiere decir que el primer paso para lograr el reclutamiento más allá del currículum y más allá de las experiencias es alinear con el área solicitante el perfil que no sea en base a, bueno, quiero que estudie esto o que esté graduado en esto, sino en otro tipo de competencias. Sí, la parte técnica es importante, la experiencia es importante, los estudios son importantes, qué tan capacitado está esa persona, certificaciones, habilidades son importantes. Pero sí, el primer paso es no dejarlo allí. Ya tienes un perfil técnico. ¿Qué competencias necesitas? Tu organización tiene competencias claves definidas. Tu organización tiene una cultura definida más allá del papel, cuál es la cultura que tiene la organización en el papel y cuál es la cultura que realmente se vive en la organización. ¿Cómo es el departamento donde necesitas allí a la persona trabajando? O sea, realmente necesitas saber cómo funciona tu organización real. No necesitas ver lo que quisiera hacer esta organización. Sí, hay que ver a futuro, pero ahorita, ¿qué necesito y qué potencial tiene este nuevo candidato que voy a elegir para lograr ese plan que yo tengo a futuro? Eso es básicamente lo que vendría, lo que sería el primer paso o el segundo paso después de tener un perfil técnico. Lo otro es lo que les comentaba, el sesgo del buen perfil en el papel. Tendemos a sobrevalorar lo de las universidades, este,
cargos con títulos llamativos, si son gerentes general, si son gerentes de, directores de, pero no necesariamente estamos entendiendo que hacía esa persona en el cargo. Tal vez un coordinador, no necesariamente las funciones que desarrollaba eran los de coordinador. Capaz era un analista, era operativo, pero el cargo dice coordinador y nos vamos por ahí. Y así hay muchísimos ejemplos. Ajá. Y creo que en Venezuela pasa mucho eso, sobre todo por, o bueno, en los sectores de emprendimientos, en las empresas nuevas, que uno de repente ve unos cargos bastante grandes y uno no, o sea, de repente no es equiparable, ¿cierto? Sí, sobre todo en estos momentos que hay pequeñas y medianas empresas que se están formando, que están en proceso de crecimiento, los cargos para retener y para contratar personal los llevan a, bueno, te doy un cargo. Y en ese cargo, ¿qué hago? De todo, desde el café en la mañana hasta, no sé, lo que sea por la tarde. Entonces, tienes un supercargo, pero ¿qué realmente es lo que estás logrando allí? Allí es donde está el foco. Y hay estudios que hablan sobre estos sesgos de selección. Muestran que nosotros los reclutadores podemos tener tendencia a favorecer perfiles con nombre de empresas grandes, universidades reconocidas, incluso entendiendo que, y a veces lo sabemos, bueno, esto no me garantiza el desempeño real y por eso entonces vamos a validar referencias. Oye, ¿y qué tal lo hizo esta persona contigo? ¿La volverías a contratar? ¿Por qué salió? Y esto es porque asociamos el prestigio con competencia. Si viene a una universidad prestigiosa, es competente. Si estuvo en una empresa prestigiosa, es competente. Nos dejamos llevar por lo que suena bien en el CV y ahorita hay muchas maneras de que el CV suene y se vea lindo. Entonces, no siempre tenemos las herramientas para evaluar el potencial más allá de la experiencia previa. Ejemplo, a ver, dos candidatos que pueden estar aplicando para el mismo cargo y una viene de una startup o de un emprendimiento pequeño, de una pyme, y otra viene de una multinacional. ¿A cuál contratas? ¿Por cuál te vas? Lo más seguro o la tendencia es que seas contratado al que viene de la multinacional. ¿Por qué? Porque tiene más estructura. Pero al tiempo puedes notar que no se adapta al ritmo ágil del equipo, de tu cultura, de cómo es tu organización. Entonces allí hay que tener mucho, mucho ojo. Y el otro tercer error muy común cuando reclutamos solo con base al currículo es la falta de alineación de la cultura, que se los he venido asomando por todo el proceso. Pero es que esa persona puede tener las habilidades técnicas necesarias, pero no comparte tus valores. Capaz dentro de tus valores está diversidad, está inclusión, está un estilo de trabajo compartido, horizontalidad, y esta persona termina siendo jerárquico, no comparte la diversidad, no comparte la inclusión. Eso va a hacer que el encaje sea difícil y poco sostenible, porque es muy difícil que si todo el equipo ya comparte una visión, unos valores, una cultura, se puedan adaptar a esta nueva persona que está entrando. Entonces, pasan dos cosas. Uno, el equipo se retrae, deja de prestar, de estar comprometido con tu organización. O dos, esta persona se cansa y dice, no puedo con esta gente y se va. Por las dos, perdemos. No importa qué, salimos perdiendo y cuesta dinerito. Por aquí, Gesiren Ortega, disculpa si pronuncio mal tu nombre, Gesiren, dice, establecen cargos sin manejar una estructura organizacional en referencia a los emprendimientos. Deciré, Gesirén. Y no sé si lo pronunció bien porque Maite no supo si lo pronunció bien. Entonces, sí, súper, súper real. Muchas veces son todos directores y entonces tú ves que hay un montón de caciques, poco indio, em, y que los cargos no tienen coherencia alguna, que están en una estructura que no tiene ni pies ni cabeza y nos hemos topado con ese tipo de casos y hemos ayudado a muchísimos clientes a poner orden y control. A veces tienen una cantidad de gente exacerbada
porque creen que necesitan a alguien que sirva el agua y al otro que se la tome. Necesitan al que abre la puerta y al que la cierra. Y no se dan cuenta que pueden tener a alguien que cumpla con un proceso completo, sino que lo van sectorizando porque creen que eso es lo que debería ser, porque vienen de una empresa o un conocimiento, una experiencia anterior así. Sí, también pasa que en los emprendimientos muchas veces surgen los primeros colaboradores, pues son tus conocidos, tus amigos, la gente que te está eh, ayudando, apoyando en esta idea. Y bueno, luego va transcurriendo el tiempo y definitivamente lo que nos decías, Desirén, eh, se hace necesario establecer cargos, se hace necesario establecer cargos con una estructura. A ver, por aquí Miriam nos dice, en nuestra organización es vital que los valores del candidato se alineen con la cultura. Miriam, me da muchísima curiosidad, nos da curiosidad, cuéntanos de qué organización eres. Sí, definitivamente. El hecho de que el candidato, o sea, el hecho de que el cargo ya esté ocupado por un familiar o por un amigo al que le dijimos, claro que sí, amigo, vente que eres mi gerente de compras, eres mi gerente de ventas, eres mi gerente de mercadeo, y esa persona que contratamos para gerente de mercadeo, claro que sí, nos quiere echar la mano, es nuestro amigo, pero ¿qué sabe él? Postear en Instagram, ¿sabe realmente de cuál es la estrategia de mercadeo? No, y luego te das cuenta que te hace falta alguien así y qué difícil es hacer esa transición. Hemos trabajado en diferentes transiciones donde tenemos un organigrama tal cual lleno de cargos que no tienen sentido, luego ajustamos un organigrama transicional para que la curva la adaptación al cambio sea muchísimo más fluida, y luego entonces ese organigrama ideal, que es a lo que queremos llevar. ¿Se crea de la noche a la mañana? No, pero ese es tema de otro webinar y de otro curso que estaremos dando más adelante. Así que no vamos a poder profundizar hoy en eso porque ya tenemos el tiempo súper ajustadito para poder hablar un poquito hoy de esta parte del reclutamiento con propósito. Miriam nos estaba comentando que ella está en una organización no gubernamental. A ver, sí, Miriam, las organizaciones no gubernamentales tienden muchísimo a priorizar la inserción del candidato en la cultura. Eh, de repente no lo vemos tan brandeado o no se hace mucho marketing de que ese esfuerzo también se hace en la empresa privada, pero por el lado privado también se busca que, por ejemplo, el candidato se adapte a temas de jerarquía, si hay una política de puertas abiertas, entre otras muchas cosas que, bueno, que ya conversaremos. Pero sí, buenísimo, gracias. Ahora sí, no sé por qué mi micrófono no quería activarse. Ok, sí, ahí hay que tener mucho cuidado cuando de repente estamos tan enfocados en la cultura, en que la gente tiene que tener esa vocación para hacer, esas ganas de hacer, y luego dejamos de lado el lo está haciendo bien. Allí es importante que si bien tenemos eso, hay un balance, pero que tengamos evaluaciones periódicas de desempeño. Es súper importante para entonces que después digas, bueno, hay un balance, esta persona aprendió, esta persona lo está haciendo bien, está entregando los resultados, y si no lo está entregando, estamos teniendo el feedback con esta persona para que pueda realmente crecer, mejorar y desarrollarse dentro de la organización. Porque no solamente contraté y despedí, es que pasa en el camino. Estoy dando también oportunidades de una curva de crecimiento, estoy dando oportunidades de desarrollo, estoy evaluando realmente y estoy despidiendo objetivamente o porque simplemente a mí me pareció que este señor pone mala cara. Allí hay que tener mucho cuidado. A ver, cuando hablamos de la falta de alineación con la cultura, es importantísimo, y no lo quiero dejar por fuera hoy, que en algún estudio, Capital Humano, ahorita no recuerdo el nombre, el 94% de los ejecutivos cree que una cultura sólida es la clave del éxito. Pero solo de ese 94 que dijo que sí, el 19 considera que su cultura está totalmente alineada con su estrategia o que se vive dentro de la organización. Entonces, hicimos todo el proceso, armamos en papel misión, visión, valores, compromiso, principios, y hicimos toda una cosa maravillosa, empapelamos toda la organización con eso,
pero es mentira, no se cumple. Decimos que somos tolerantes, que somos amigables, que somos, y en la oficina es grito para arriba y grito para abajo. Decimos que queremos inclusión y cuando abres la puerta y ves a la gente de la oficina, esta gente toda es igualita. No hay diferencias en género, no hay diferencias en edades, no hay... Cuando empiezas a ver culturas, religiones, no lo tienen y entonces tienen un diversos, inclusivos. Dices, es mentira, está solo en papel. Entonces, hay que tener cuidado con que si bien tenemos el perfil definido, revisemos si la cultura realmente se está cumpliendo. Porque cuando no evaluamos si nuestra cultura es real, se está, o sea, y lo asociamos con lo que pasa en el día a día, forma parte del currículo y el papel. Termina siendo, bueno, el papel aguanta todo. Entonces, una empresa con una cultura horizontal, colaborativa, contrata un líder de enfoque jerárquico, aunque era competente, su estilo generó fricción y desmotivación. El ejemplo que les venía comentando al inicio. El equipo deja de comprometerse, deja de proponer ideas, se estancan y empiezan incluso las ausencias. Es como, no, tengo que ir al médico. No, y todas justificadas, pero no quiero estar en la oficina, no quiero estar compartiendo el espacio con esta misma persona. Entonces ahí, ojito, ojo em, con estos errores comunes. Ajá. Por aquí hay un comentario de Elizabeth que nos dice, una labor de los reclutadores es concientizar a las propias organizaciones de la importancia del proceso, no solo para ingresar, sino para promover el personal. Elizabeth, te quiero. Definitivamente sí. El trabajo es ese. Por eso al principio les decía, no es reclutar, no es contratar, no es pagar nómina, va mucho más allá. Va como nosotros en esta posición en la que es ingrata, que en donde estamos entre la empresa y el equipo de trabajo, ¿cómo hacemos para que ese equipo se sienta contento? ¿Cómo hacemos para cumplir con los objetivos de la organización? También podamos, desde nuestra posición, influir en cómo mejorar ese proceso para que el equipo que esté aquí sea el que tiene que estar y esté bien, y para que ese equipo pueda dar con estos resultados que la empresa quiere. ¿Cómo vendes esa idea a los socios, a los directivos, al gerente, al presidente de la organización? Ese es nuestro trabajo. Por eso es que, sí, ok, por eso es que reclutar con propósito no es nada más, o bueno, es alinear el talento con la misión, la visión y los valores como organización, pero va más allá, vas en cómo tú desde tu posición de recursos humanos, gestión de talento, líder, puedes proponer cómo hacer para que esto realmente haga match y que tú desde el inicio lo que estés buscando sea la persona que necesitas. Civic también nos comentaba que los valores son la base sobre la que se construye la cultura organizacional. Cuando están bien definidos y alineados con las prácticas diarias, crean una cultura coherente y poderosa. Definitivamente. Cuando tienes un equipo que encaja con tu cultura, que rema en el mismo sentido, esa organización no tiene maneras de no ir adelante, porque lo que se proponga se va a alcanzar. Y es eso, reclutar con propósito es entender que cada persona que entra a tu equipo es una pieza clave de la historia que tú estás construyendo como organización. Es alinear al talento con la visión, es preguntarte cuando estás entrevistando a esa persona, esta persona vibra con lo que queremos lograr, esta persona comparte lo que valoramos, va a sumar solo con lo que sabe o también va a sumar con lo que es como persona, como individuo. Eso es vital, porque cuando reclutas con propósito, bueno, no solo contratas al que hace el trabajo, tienes que contratar al que lo entiende, al que lo siente y al que lo impulsa, para que cuando tú digas, tenemos que construir un rascacielos, esa gente diga, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para construir el rascacielos? Eso lo cambia todo, cambia la forma en que se trabaja, en que se colabora, en que se lidera, cambia la cultura, cambia resultados. Las empresas que reclutan con propósito no solo crecen, pueden evolucionar, inspirar y trascender. Y nosotros como líderes, como reclutadores, como dueños de negocio, como socios, como inversores,
como esa persona que tiene la oportunidad de sentarse en esa silla a hablar con ese candidato que está nervioso, porque las entrevistas ponen nerviosa a la gente, eh, como esta persona que puede tomar la decisión y que tiene ese poder de hacer la diferencia, que tú puedas decir, esta persona que estoy contratando hoy me va a brindar la oportunidad de construir algo más grande, algo mucho más humano, algo mucho más coherente y como decimos por acá, algo way better. Así que definitivamente ese es lo que estamos buscando, que realmente esta persona que reclutamos sea la que necesita nuestra organización. Ahora, ¿qué buscan ustedes? Además del CV en alguien, piensen en eso. Si lo quieren escribir por el chat, perfecto, pero piensen en, además del CV, ya hablamos, experiencia, estudios, competencia en habilidades técnicas como manejo de sistemas, idiomas, ¿qué más buscan ahí en ese candidato? ¿Qué le buscan? Por ejemplo, cuando hablamos de el potencial de crecimiento que nos los comentaba Elizabeth, ¿no? Este, sí, Elizabeth que nos comentaba sobre el potencial de crecimiento, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que buscamos allí? ¿O cómo sabemos si realmente esta persona está dispuesto a aprender? Esa es la pregunta. Cuando estemos viendo, cuando estemos en la entrevista y querramos saber el potencial de crecimiento de alguien, las preguntas tienen que ir dirigidas ¿a qué está dispuesto esta persona a aprender? ¿Está dispuesto a hacer otras cosas? ¿Está dispuesto solamente a centrarse en su silo y en su cajita? Eso es importante que lo veamos. Si hablamos de motivaciones, que es súper importante, es porque quiere este trabajo. Quiere estar aquí porque necesita más dinero, porque es lo que está en el momento, porque tiene una coyuntura familiar, porque quiere aprender, porque le gusta lo que hace. ¿Qué estamos buscando en esta persona? Luego también, ¿cuál es su estilo de trabajo? Su estilo de trabajo hace match con el mío, cómo se relaciona con los otros. Hay que hacer preguntas que nos digan en su día a día, en experiencias pasadas, cómo se relaciona con los otros. A mí, Maite en algún momento me contaba que su mamá le decía, usted siempre tiene que evaluar a ese noviecito, a ese muchachito que le está haciendo ojitos en el cómo trata a los demás. A usted la quiere tratar como una reina. Y eso es lo que ese candidato va a demostrar allí en esa entrevista. Claro que sí, me importa, tú eres la persona, pero ¿cómo se relaciona con los otros? ¿Cómo se relaciona con demás? Tienen que ir preguntas dirigidas a qué pasa. En situaciones anteriores, ¿cómo fue? Muchas veces cuesta ubicar o que el candidato nos dé esa respuesta, pero hay que seguirle dando vueltas y seguir preguntando hasta obtenerlas, porque eso es lo que nos va a decir realmente sus verdaderas motivaciones. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Cuáles son sus valores personales? ¿Qué es importante para esta persona? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo sabemos realmente cuál es la prioridad? ¿Cuáles son los principios de ellos? Tenemos que diseñar entrevistas que nos lleven de la mano a poder saber este tipo de cosas. Preguntas abiertas, no es cuéntame, ¿cuáles son tus valores? Nómbrame 3 principales valores que tengas, porque eso lo googleamos y lo llevamos preparado. Entonces allí mucho, mucho ojo. Maite, no sé si alguien comentó alguna habilidad, alguna... Sí, de hecho participaron bastante. Gesiren dijo inteligencia emocional es importante. Anita dijo flexibilidad. Miriam, buscamos empatía, capacidad para resolver situaciones complejas. Anita, adaptabilidad a los objetivos o visión de la organización. Xiolimar, habilidades de resolución de problemas y la adaptabilidad para enfrentar desafíos. ¿Cómo se ve que vivimos en Venezuela, verdad? Aquí hay una, una búsqueda de resiliencia, de adaptabilidad, de flexibilidad. Sus aspiraciones, dice Angélica, sus aspiraciones, metas personales y profesionales. Anita, preguntar por sus metas personales sin minimizar su interés de crecimiento es importante para identificar el compromiso con el trabajo en la organización. Excelente, excelente todas porque justamente ese tipo de cosas que están teniendo ustedes allí, esas competencias, ya ustedes las tienen claras para la organización. Para eso ustedes es prioridad. Cuando ustedes están conversando en una entrevista, seguramente están buscando eso. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente saber si esa persona cumple o no cumple con
con estas competencias? Dígame. Me faltó el comentario de Daniela que dijo alguien emocionalmente abierto con inteligencia emocional. No es fácil saber que si una persona puede o no tener inteligencia emocional, pero para eso nos basamos justamente en herramientas y técnicas. Justamente estas cosas que vamos a buscar más allá en el CV tienen que tener una técnica. Utilizamos la entrevista por competencia, donde evaluamos comportamientos pasados como predictores de desempeño futuro. Como les dije hace rato, no tenemos la bola de cristal, no tenemos la visión del futuro, pero sí nos ayudan a entender, según sus comportamientos anteriores y la respuesta que nos esté dando hoy, la actitud con la que nos esté dando las respuestas el día de hoy, nos van a poder acercar a saber si esta persona podría o no podría cumplir o tener un alto valor en esta competencia que estamos buscando. La evaluación de los valores, estuve buscando herramientas como Barrett Values, que es ejercicios de priorización. Esta es una prueba que ahorita no les podría decir si está disponible en Venezuela, si son gratuitas o si son pagas, porque tengo muchísimo tiempo que no la uso, pero es valiosa, y es entender a través de preguntas de priorización, de ejercicios de priorización, cuáles son los valores de ese candidato. Y tienes una cantidad de valores y él tiene que empezar a jugar. Hay un tiempo de ejecución, pero esa persona lo que te dé allí, en teoría, es los valores que más se asemejan a su personalidad. Y lo otro, entrevistas que le permitan a ustedes, a través de simulaciones, de juego de roles, cómo ver qué hace la persona durante una situación particular, cómo actúa esta persona en una situación real. Para eso es importante que puedas organizar capaz entrevistas donde tengas al área técnica, donde tengas a compañeros de la misma área, aparte del equipo participando en la entrevista, y hablando de un caso hipotético. ¿Cuál sería la reacción de esta persona? ¿Cómo lo manejaría? Eso te da a ti herramientas para decir, bueno, pudo tomar decisiones rápidas, mostró empatía acá, priorizó tales cosas. Esas herramientas te van a ayudar a decir qué cosas necesitas ver o cómo puedes ver si realmente la persona cuenta con esa competencia, porque la podemos poner en el currículo. Competencias, trabajo en equipo, comunicación fluida, liderazgo, y de repente no hay nada de eso. Ajá. Por aquí nos dice Cabello, y Cabello, es importante revisar cuál es su discurso emocional para verificar actitud o tendencias de su conducta. Y Elizabeth nos dice, los test, el roleplay, la grafología son instrumentos de mucha ayuda en este proceso. A ver, lo que nos está diciendo y Cabello es, bueno, cómo responde también es importante, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajo del reclutador es observador. Tienes que tener, eh, estar activo. Eh, bueno, tono, qué responde, cómo recibe incluso la pregunta. O sea, hay que estar tan pendiente de si se cierra, si cierra las manos, si está, a veces puede ser que esté nervioso, que no estés dándole capaz un espacio, pero si ya tú sabes que hiciste el report, que hiciste todo el proceso previo, estructuraste y esta persona está con un clima agradable. Tú dices, bueno, esto puede darse a que está tratando de disimular algo o me está siendo realmente sincero. O sea, sí, el trabajo del reclutador, del evaluador, entrevistador, es observar. Observar, tomar notas es vital, porque cuando tienes un proceso de selección puedes entrevistar a muchísima gente y luego puedes comenzar a cruzar las cosas, pero realmente el proceso de observar a la gente y de saber qué ver, estudiar y capacitarte en, bueno, puedo ver de una persona cuando, cómo se expresa, cómo se para, cómo camina, desde el que llega y te dice, bueno, mi nombre es fulano, vengo a ver a tal persona, desde allí comienza la evaluación. Hasta luego te estaremos contactando. Todo es un proceso de observación. Pero bien, a ver, ahora hemos hablado bastante de los errores que son comunes en el proceso, pero ¿qué beneficios nos trae que realmente reclutemos basado a lo que es nuestra organización? ¿Qué
Si hablamos de bien, cómo podemos hacerlo distinto, qué herramientas podemos utilizar, y no todas se adaptan a todas las organizaciones, ojo allí, ni a todos los cargos. Por eso es que hay una lista de herramientas y nosotros tenemos que descubrir qué se adapta mejor para la organización, y eso también depende de la cultura. Pero ahora miremos hacia adelante. Ya vimos el pasado, ya aprendimos de nuestros errores. ¿Por qué porque cuando una organización empieza a reclutar con propósito, los cambios se sienten, los cambios los puedes ver, porque se mueve la energía del equipo, se ve en la forma que las personas se quedan, y no digo que se queden después de las 5 de la tarde, me refiero a que se queden por mucho tiempo dentro de la organización, contentas, creciendo y comprometidas. Se ve en el resultado, sí, pero también en eso, que no ahorita no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero en esa cultura que se construye día a día. Ese candidato que te ayuda a construir una cultura valiosa para la organización. ¿Ok? Entonces, reclutar con propósito no es moda, porque pueden decir, bueno, es que ahora todo es cultura, todo es que la gente se sienta bien. No, es una estrategia poderosa, realmente. Es para construir organizaciones más humanas, más sostenibles y más exitosas, porque adivinen qué, la generación que está entrando ahorita a trabajar busca organizaciones humanas, sostenibles, exitosas, claro, donde puedan crecer, donde puedan aprender, donde puedan desarrollarse. Y que para que esto no quede solo en teoría, a mí me gustaría más bien que podamos ver eh, estos beneficios uno a uno. Ya, un momentico, por favor. Ajá. Estos beneficios uno a uno. Y seguramente ustedes se lo saben. Y son, mejora la retención. Esa persona definitivamente se queda, está allí contigo. Cuando reclutas con propósito, no eliges a alguien solo para ocupar el cargo, sino el que está construyendo algo contigo. Entonces esa gente se queda a construir, se siente parte de. Cuando esa persona está alineada con lo que haces y cómo lo haces, se queda, porque no está buscando solo un empleo, sino que está encontrando un lugar donde puede ser y donde puede aportar. Sentirse valioso es importante. Entonces eso mejora la retención. Pero no solo se queda, también se compromete. Entonces también tienes mejoras en tus indicadores porque esa persona está comprometida a lograr el resultado, a llegar a la meta, a cumplir el objetivo, porque entiende que el para qué de su trabajo, sabe por qué está allí. Y ese tema del por qué está allí y el para qué está allí lo podemos ver más adelante en onboarding, en descripciones de cargo, que lo tenemos por allí, no sé en qué mes, pero por allí más adelante. Pero sí, el para qué es importante. Siente que lo que hace tiene sentido. Entonces, cuando eso pasa, el compromiso está presente y aumenta. Y lo otro es que cuando muchas personas trabajan con sentido, fortaleces la cultura. Las decisiones se toman con coherencia, los valores no se quedan en la pared, como les decía hace rato, que empapelamos toda la organización con la cultura, misión, visión, sino que la gente realmente los vive. Y todo eso, porque a esto también nos dedicamos, todo eso reduce costos, porque no tienes que rehacer procesos ni volver a empezar cada 3 meses a buscar a alguien. El costo de tiempo, pero más allá del tiempo que tienes que dedicar a eso es el costo en publicar esa vacante, que le tienes que invertir horas a las entrevistas, al vaivén, la descarga emocional cuando, como la imagen que le mostré al inicio, cuando la expectativa y la realidad no hacen match. Ese tipo de cosas hacen que pierdas dinero. Entonces, reclutar con propósito no es solo una buena práctica, es una inversión. Realmente no, si lo haces desde ya y comienzas a hacerlo desde hoy, realmente estás invirtiendo en costos, estás reduciendo costos a tu organización. Entonces, una forma de cuidar a tu equipo, tu cultura y tu negocio es que reclutes con propósito. Entiende cómo es la cultura de tu organización para que entonces la persona que va a trabajar contigo también lo tenga claro y remen en el mismo sentido. Ahora, si esto te resonó, te invito a profundizar mucho más de esto en el taller que tenemos este 30 de junio. Van a ser 3 días en la noche porque, bueno, en el día estamos aquí, en esta corredera y en esta carrera que nos lleva en el área. Entonces vamos a tener hora y media los días lunes, martes y miércoles, 30 al 2 de julio, de 7 a 8 y media, un espacio práctico
donde vamos a poder profundizar, por supuesto, muchísimo más que acá. Vamos a aprender a diseñar los perfiles, vamos a aprender a que ese perfil inicial, como lo preguntaban al inicio, o sea, al principio, realmente se enfoque en lo que necesita la organización y no solamente en lo que quiere o lo que ve ese gerente, en lo que ve ese coordinador que está buscando un supervisor urgente o que está buscando un operario urgente, sino qué estamos buscando de él. Así que este va a ser un espacio para diseñar perfiles estratégicos que estén alineados con tu cultura. Te invito a inscribirte acá si quieres profundizar un poco más. Y si estás liderando un equipo, una empresa, o quieres implementar esto con acompañamiento de expertos como nosotros, también podemos ayudarte con asesorías personalizadas. Tenemos asesorías en reclutamiento, en tercerización de nómina, descripción de cargo, evaluaciones psicotécnicas, hacemos scanning regulatorio, tenemos coaching, mentorías, y tenemos diferentes talleres que vamos a estar promocionando próximamente en nuestras redes, pero que en estos momentos los trabajamos in company. Gestión del cambio, clima, reclutamiento, onboarding, desarrollo, el ciclo del talento, cuáles son esas subáreas que debe tener recursos humanos y que capaz funcione perfecto para ese analista, entienda cuál es el universo y pueda desarrollar su carrera. Cómo hacemos o cómo construimos roles que realmente resuenen y tengan coherencia, cómo generamos bienestar en la organización más allá de toda la inversión que tengas que hacer y más allá de la celebración del Día del Trabajador, cómo hacemos para aprender con sentido, cómo entendemos cuáles son las necesidades de esos colaboradores en la organización. ¿Cómo sabemos cómo desarrollarlo? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente esa persona diga, ah, sí, esta empresa, esta organización, esta gente quiere que la gente crezca y se desarrolle en la organización? ¿May? Sí, a ver, aquí hay bastantes comentarios y bueno, muchachos, creo que vamos a ver si nos da chance de leerlos todos. A ver, gracias, May, por toda esta experiencia y por lo rápido que pudiste hacer un resumen de las cosas vitales o principales que debemos observar a la hora de reclutar y seleccionar el personal. A ver, muchachos, ¿cuál es la intención de todos estos talleres y cursos online que estamos dictando y de estos webinars que los acompañan? La intención es que nosotros logremos profesionalizarnos, dar mayores resultados a la compañía y bueno, que ustedes que están en esa área en recursos humanos puedan dedicarle el tiempo a labores estratégicas cuando hacen el trabajo de seleccionar el candidato que realmente más allá del papel, como, como lo decía Maygelis, es el idóneo para la organización. A ver, desde mi lado de candidato, alguna vez reclutado, debo decir que también para el candidato es mucho más agradable el llegar al lugar correcto y el ser la persona idónea para la posición. Definitivamente la labor de ustedes, por supuesto que es cumplir o llenar una vacante, este, pero también ustedes transforman vidas, no hay duda de eso. Y seguramente a todos los expertos aquí en gestión de talento que están escribiendo, seguramente ustedes les han cambiado las vidas a muchas personas y la intención de estas herramientas es que logren hacerlo de una manera más efectiva. A ver, leo rapidito aquí unos comentarios si nos da un chance. Eh, a ver, por aquí Elizabeth, gracias por la oportunidad, la experiencia y los conocimientos compartidos. Gracias a ti también, Elizabeth, por tus comentarios, por lo activa que fuiste durante el webinar. Hay situaciones en las que hemos entregado, bueno, Anita nos cuenta una historia de la vida real. Hay situaciones en las que hemos entregado un formulario con un bolígrafo antes de la entrevista y una vez finaliza se lleva el bolígrafo. Parece tonto, pero me demuestra que no es confiable. Si presta atención, o sea, ya estaban comentando qué cosas, qué red flags les podía dar un candidato. Son buenos esos tips.
Están buenos esos tips de, bueno, ¿qué veo? Definitivamente desde el inicio puedes ver cosas. Chicos, de verdad, gracias por toda esta participación que han tenido en el chat. Yo les dejo por acá una oferta exclusiva para ustedes, para estas 22 personas que se conectaron hoy en este webinar. Ah, perdón, 25, por eso lo dejé de ver hace rato. Bueno, para todos los que están aquí en el webinar el día de hoy, tenemos una oferta especial. Tienen un 10% de descuento en el curso si te inscribes durante estas próximas 48 horas. Así que escríbenos ya al Instagram y confirma tu inscripción porque realmente va a estar muy bueno este curso. Allí sí vamos a estar viendo, que no se los dije anteriormente, pero vamos a estar teniendo herramientas, plantillas, vamos a estar hablando de casos reales, algunos casos reales que capaz no pudimos mencionar acá, como por ejemplo, cuando hablamos de reclutamiento con propósito, y es parte también para cerrar ahorita, hablamos de no solo llenar vacantes, sino de crear oportunidades reales para personas que quieren crecer, aportar, construir algo más grande en un cargo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para dar esas oportunidades? Ejemplo poderoso de esto, lo que está haciendo Nestlé Venezuela, PepsiCo, con su programa de iniciativas para los jóvenes, para pasantes, para estas personas que están saliendo de la universidad y necesitan una experiencia profesional. Ellos entendieron que realmente el talento joven no solo necesita el empleo, sino que también necesita propósito, que era lo que les comentaba hace un rato. Y por eso están apostando por formar, acompañar y conectar a jóvenes con oportunidades que están alineadas a sus valores, su energía y su potencial. Muchas veces queremos a alguien con ya toda la experiencia para algunos cargos, pero muchas veces funciona que formemos a esa persona, que ya tiene unas competencias, que ya está entrando a un mundo laboral. Reclutar con propósito es mirar más allá, es ver a la persona, ver su historia, ver sus ganas, porque realmente cuando una persona se compromete con el desarrollo humano, no solo transforma vidas, que era lo que les comentaba Maite, transforma su cultura, su impacto y su futuro. Y eso es lo que queremos, inspirarte hoy a reclutar con intención, con conciencia, con visión, porque el talento está allá afuera, solo necesita que alguien lo vea. Y no solamente debemos ver el currículo, sino también a ese candidato que está ahí nervioso, esperando por nosotros. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas y nos queda un minuto. No sé si quieren. Bueno, si hay una respuesta rapidito por allí, rescato el comentario de Elizabeth que dice, aprovecho la oportunidad para apoyar a la generación Silver en nuestras organizaciones. Elizabeth, de hecho, nosotros publicamos esta semana o la semana pasada, ahorita no recuerdo muy bien, en nuestro Instagram y en LinkedIn, la importancia de tener diversidad generacional. Si bien tenemos una nueva generación ingresando a las organizaciones, si bien también tenemos una hegemonía millennial eh, en las organizaciones hoy en día, en los puestos de direcciones y de gerencia media o que están ascendiendo esos puestos de dirección y de gerencia media, también es importante entender que sí, nuestra visión puede enriquecerse muchísimo más con una perspectiva diferente, totalmente. En nuestro caso, si bien algunos clientes se han limitado en algunas búsquedas, no todos, lo cual es positivo, la edad, en nuestro caso hemos conseguido candidatos memorables desde un punto de vista positivo que son generación silver, por así decirlo. Sí, Maite, tienes razón. Yo comenté solo casos negativos, que mala soy, pero sí, hemos tenido casos muy buenos con clientes que realmente no te tienen una limitante de edad, solo quieren a una persona que esté dispuesto a sacar adelante ese cargo, esos objetivos, esa meta, a luchar con ellos codo a codo para que esa organización crezca y realmente se posicione. Bueno, y ahora sí, vamos a cerrar esto. Gracias a todos por su participación. Vamos a dejar colgado este video en nuestro canal de YouTube. Recuerden, si tienen la oportunidad de aprovechar la oferta que les comentó Mayhelis para estar en el taller,
aprovéchenla. A ver, muchachos, en estos momentos lo más importante es que nos formemos, es que nos hagamos mucho más valiosos como profesionales, es que podamos aportar y hacer la diferencia en nuestras organizaciones. Y a ver, con este taller ustedes van a poder empezar, primero actualizarse, porque muchos de ustedes ya tienen conocimiento sobre esto, compartir también cuáles son las experiencias de los demás, cuál es la oferta, dice y Cabello, tienen un 10% de descuento en el taller de reclutamiento y selección que se va a dictar el 30 de julio, son 3 días, hora y media cada uno de esos días. El costo del taller sin descuento son $30. Si pagas en bolívares, pues está a tasa BCB y con el descuento sería, no recuerdo, pero no recuerdo, pero 25, no, 27 es la cosa, perdón. Em, Pero ¿qué era lo que les iba a decir? Que sí, que en estos momentos aprovechemos el tiempo que tengamos, así sea poco, y sobre todo este horario que es tan conveniente para formarnos, para marcar la diferencia en nuestra organización. Creo que es súper importante. Y como Mailis lo dijo, se vienen otros talleres que van a ir construyendo un perfil bien interesante para ustedes como especialistas en gestión de talento, ¿ok? Bueno, sin más nada que agregar, ya saben, estamos en Instagram, estamos en YouTube con este contenido gratis que lo tenemos ahí colgado para que refresquen sus conocimientos. También estamos a una distancia de ustedes. Escríbanos un DM, cuéntenos qué les pareció y qué dudas quieren, qué quieren ver en estos espacios, qué más les interesa saber bueno, para ver si podemos armar cosas chéveres y así también apoyarlos a ustedes a ser mejores cada día. Muchísimas gracias, Maigelis, por todo y vamos a despedir entonces esta transmisión y me voy para allá también para quitar el Instagram. Gracias, gracias chicos, cuídense.